Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. 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 El cáncer se habla. Aquel 27 de julio de 2014, el Hotel Marriott Marquis de Nueva York celebraba un congreso de la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello. Asistían al mismo muchos de los mayores expertos mundiales en el cáncer de cabeza y cuello. El doctor Jatin Shah, una auténtica autoridad en la materia, proclamaba que el 27 de julio sería el Día Internacional para la Concienciación sobre este tipo de cáncer. Apoyando la iniciativa se encontraban el expresidente Bill Clinton y el actor Michael Douglas, que quería ayudar a visibilizar la enfermedad que él mismo padecía. En todos los sentidos. Me siento muy afortunado de estar hoy aquí. Y creo que está bien decir que debo la mayor parte de esa fortuna al venerable campo de la oncología de cabeza y cuello. 10 años después, el 27 de julio, se sigue conmemorando el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, pero queda mucho por hacer. Aunque es el séptimo tipo de cáncer más común en nuestro país, con 12.500 nuevos casos al año, este tipo de cáncer es uno de los más desconocidos. ¿En qué consiste el cáncer de cabeza y cuello? Se trata de un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, en la faringe, en la laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Es importante hablar de ello porque este tipo de tumores pueden prevenirse en un porcentaje muy alto, porque un diagnóstico precoz puede mejorar el pronóstico del tratamiento de manera crucial. El cáncer de cabeza y cuello puede provocar secuelas muy estigmatizantes porque afecta al habla, a la respiración e incluso al mero hecho de comer o de tragar. Aunque los tratamientos están mejorando mucho, lo cierto es que es muy importante visibilizar esta enfermedad y dar un verdadero impulso a su prevención. En primer lugar, tabaco y alcohol son probablemente los mayores factores de riesgo para padecer este tipo de tumores. La población quizás no es consciente de este tipo de consecuencias de fumar o beber, pero abandonar estos hábitos reduce mucho las probabilidades de padecer cáncer de cabeza y cuello. Otro de los principales factores de riesgo es el virus de papiloma humano, muy extendido entre una parte considerable de la población y que no siempre se diagnostica a tiempo. Este virus es el responsable del 25% de los diagnósticos de cáncer de garganta, pero tenemos buenas noticias. La vacunación contra este tipo de virus reduce enormemente el riesgo de padecer este tipo de cáncer de garganta. Y por último, la higiene bucal y la prevención, con profesionales de la odontología. Una boca limpia y sin complicaciones dentales es una boca menos susceptible a la aparición de esta clase de tumores. Pero hoy no solo vamos a hablar de prevención. Gracias a la colaboración con la Fundación Española de Cabeza y Cuello, vamos a conversar con el doctor Alex Sistiaga, otorrino y presidente de la Comisión de Oncología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. La doctora Ana Medina, oncóloga en la Fundación Gallega de Oncología, y a la doctora Virginia Novo, que es médico de familia, pero hoy nos visita en calidad de familiar y cuidadora de paciente con cáncer. ¿De cáncer de cabeza y cuello se habla? Bienvenidos. Episodio 6. Del cáncer de cabeza y cuello se habla.
Los hemos presentado hace un momento. Saludamos ya a Alex Sistiaga. Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ana Medina, encantada. Hola, muchas gracias. Y Virginia Novo, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, buenas, encantada. Pues mirar, lo primero que voy a hacer es abrir la primera pregunta a los tres. ¿Por qué creéis que el cáncer de cabeza y cuello es tan desconocido? Porque lo es muy desconocido entre la población. Yo creo que intervienen muchos factores. La verdad es que, primero de todo, yo creo que es un cáncer que no es uno, son múltiples cánceres que se dan en un territorio del cuerpo que está todo muy juntito, pero que tienen características diferentes y que sobre todo es bastante desconocido incluso para los profesionales, con lo cual hace difícil como hacerse cargo muy bien de qué estamos hablando, ¿verdad? Luego, además, pues tenemos la limitación de que en nuestros tumores no tenemos tratamientos dirigidos, exactos para cada paciente, cosa que en otros tumores igual sí, eso hace que no estén tan en boca de todos a día de hoy quizás, y luego por supuesto que probablemente nosotros mismos tenemos una falta de concienciación como profesionales a la hora de dar a conocer este tumor y de las implicaciones tan importantes que tiene. Falta de concienciación, Ana, ¿también lo ves tú así? Sí, además coincide que es un tipo de pacientes, como vamos a hablar ahora, que está relacionado con el tabaco y el alcohol, entonces tampoco es un tipo de paciente que tampoco tenga mucha visibilidad a la hora de su tumor, como puede pasar en otros colectivos como el cáncer de mama o el cáncer de colon. Abundas tú en esta idea también, Virginia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo un poquito como familiar, ¿no? Como hija de mi padre, un paciente con su cáncer en este caso de amígdala, ¿no? Pero de este colectivo de cabeza y cuello. Y como médico de familia, ¿no? Que es verdad que soy jovencita, pero bueno, ahí estoy. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí mucho trabajo por hacer, ¿no? Nosotros como profesionales, para advertir además a la gente no solo de lo que ocurre, ¿no? Con estos hábitos tóxicos, o sea, lo que puede suceder y sobre todo que puedan ellos detectarlo, ¿no? A tiempo, por lo menos pues tener pues unos datos de alarma, ¿no? Que puedan pues hacer que detectemos este tipo de patología a tiempo. Yo creo que también un poquito pues el tema del que hablaremos del estigma, ¿no? De, como decía Ana, de esos factores de riesgo, de esos hábitos tóxicos y también de las secuelas de los tratamientos. Aparte de que ahora pues hasta ahora la supervivencia era muy bajita, ¿no? Yo creo que eso también hace que quizás se hable menos, ¿no? De esto, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que queda mucho por hacer. ¿Cómo se previene, Ana? Bueno, creo que tenemos que buscar pues estrategias que funcionen bien, ¿no? Y creo que efectivamente hay que seguir con las políticas de prevención, sobre todo en jóvenes, ¿no? Y hay que concienciar sobre los efectos del tabaco y también del alcohol, que esto nos gusta un poco menos hablar del alcohol, pero también está íntimamente relacionado con el cáncer de cabeza y cuello. Y luego, pues para las personas que fumen ya, pues también tenemos que ayudarles desde la propia sanidad a dejar de fumar, ¿no? Es cierto que nuestros pacientes fuman y beben. Bueno, hablaremos también de un tipo de cáncer de cabeza y cuello que no está asociado con este tipo de hábitos tóxicos, que es el VPH, pero en general la gran mayoría de nuestra población se debe a la conjunción del tabaco y el alcohol. Y ayudarles también es importante desde la perspectiva de no juzgar a las personas en cuanto a sus hábitos y ayudarles no solamente con políticas económicas como, por ejemplo, subir el precio de las cajetillas o de las botellas, sino también pues de hacer pues programas que atiendan a la persona también en su globalidad, no solamente farmacológicamente, sino porque hay personas que pueden tener situaciones complicadas, sociales, personales, ¿no? Y que hay que ayudarles un poco para que sustituyan pues estos hábitos tóxicos por otros, ¿no? Entonces, desde esta empatía, yo siempre abogo por intentar ayudar a estas personas a abandonar estos hábitos. Virginia, la clave, prevenir, ¿no? Sí, sin duda. Yo desde luego, bueno, como médico de familia, ¿no? Creo en este papel de la atención primaria, que creo que es un papel muy desconocido de la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Creo que es algo que hay que hacer, que a veces no se hace por falta de tiempo, pero lo que es la atención comunitaria a los pacientes es importantísima. Nosotros hemos hecho programas, pues yo personalmente trabajo en un área sanitaria donde se han hecho programas en colegios, incluso en los centros de salud, puntos que se pueden hacer incluso en la calle, ¿no? En el Día Mundial del Tabaco, donde se daba información a los pacientes, ¿no? De los riesgos que conlleva pues este tipo de hábito, en este caso pues era fumar, ¿no? Pues igual que beber, y cómo podemos ayudarlos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en caso de que ya fumen o de que ya beban para ayudarlos a abandonar este tipo de
bueno, pues de hábitos, ¿no? Creo que hay que insistir, ¿no? en acercar a la gente estos programas, ¿no? de deshabituación. A mí me pasa mucho en mi trabajo que la gente no sabe que puede ir a su médico de familia, por ejemplo, para dejar de fumar. Es algo como que está ahí, que sabes que, bueno, que a lo mejor lo puedes comentar, pero creo que todavía no estamos muy concienciados de que es un problema importantísimo de salud y que es un motivo para acudir a nuestras consultas de nuestros médicos de familia, ¿no? Creo que hay que llegar a la sociedad y sobre todo prevenir eso desde los colegios y desde que somos bien pequeñitos, de que es un hábito que realmente nos puede traer muchos problemas en el futuro, ¿no? Ana, ¿estrategias que te parecen a ti las más adecuadas? Bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Pues desde políticas de concienciación, sobre todo a jóvenes, ¿no? Sabemos que la introducción en el mundo del tabaco es en la adolescencia, ¿no? Y esto pues es importante y efectivamente pues me parece que es súper sensato lo que dice Virginia, ¿no? Pues dar a conocer a las personas que tienen esta ayuda ahí y facilitarles el acceso a estas consultas y seguir, pues también desde la Asociación Española contra el Cáncer se hacen programas para dejar de fumar. Y nosotros también tenemos que concienciar también, esa es una asignatura pendiente, sobre el alcohol. Esto es algo que tenemos que empezar ya a darle un poco más de difusión. El alcohol desde el mínimo consumo ya tiene efectos perjudiciales en el cuerpo a corto y a largo plazo y tenemos que empezar a hablar de eso también. Sí, sin duda. El alcohol por sí mismo e individualmente en cuanto al cáncer de cabeza y cuello pues no tiene el mismo impacto que el tabaco, pero sí que está demostrado que no solo suma sino que multiplica los efectos del tabaco. Entonces coincido plenamente y la verdad es que la educación es la forma más eficaz. Yo creo que a largo plazo el educar a la población joven antes del inicio del consumo de tabaco y de alcohol en que tiene unas consecuencias pues esas decisiones que se toman tan jóvenes pues es clave, ¿no? En la Sociedad Española de Otorrino tenemos una campaña que se llama Ponle un cero al tabaco, en el que precisamente pues también vamos a institutos e intentamos llevar pacientes que hablen con los chavales y que les expliquen pues cómo ha sido su vida por culpa de un día empezar a fumar. ¿Cómo se puede explicar la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir este tipo de cáncer? Pues lo mismo, es un tumor que estamos empezando a conocer, como quien dice, porque realmente luego hemos empezado a estudiar en profundidad desde hace más o menos 15 años y nos queda mucho por saber. A día de hoy es verdad que es un factor que está demostrando ser muy importante, sobre todo en determinados países, en determinadas poblaciones, y que genera un tipo de tumor concreto en una localización completa de la garganta, pero que también es prevenible y que la vacunación, es decir, el evitar la acción de ese virus en esos tejidos desde antes del inicio de las relaciones sexuales, pues probablemente sea la forma más eficaz de prevenirlo. Se ha conseguido, gracias a la Asociación Española de Pediatría y a la Asociación Española de Otorrino, el implementar la vacunación universal en varones a nivel de toda España. Se ha ido ejecutando a lo largo de estos últimos años y las últimas comunidades autónomas tienen de plazo hasta 2024 para hacerlo y creemos que eso a largo plazo, dentro de unos cuantos años probablemente, pues dará sus frutos. Virginia, ¿tú crees que la gente que llega a tu consulta, por ejemplo, sabe lo que es la vacuna contra el virus del papiloma? Pues mira, creo que no. Yo creo que sí que es verdad que cuando además por el tema de la financiación, ¿no? Sobre todo en niñas, pues eso, en edad de donde empieza pues la actividad sexual, ¿no? Se empezó todo pues un poquito a la sociedad, ¿no? A concienciar sobre el tema de la vacunación, sobre todo en relación con el cáncer ginecológico. Creo que todavía es muy desconocido para la población general el tema de la implicación en otro tipo de patologías y de cánceres pues tan serios, ¿no? como el de cabeza y cuello. Sí que me parece que la gente se va, entre comillas, animando, ¿vale? O sea, la gente que yo, por lo menos los pacientes que veo, se van vacunando, pero creo que sí que es importante incidir en la vacunación y sobre todo en ampliar la financiación, ¿no? Para que se pueda vacunar la mayor parte de la sociedad, de la gente, y sobre todo cuando realmente tenemos evidencia científica de la reducción tan importante que hay del desarrollo de este tipo de neoplasias a muchos otros niveles, aparte del ginecológico, que creo que es el más conocido para la sociedad, ¿no? Ana, ¿hay mucha vacunación? A ver, es que afortunadamente, como decía Virginia, pues ya está incluida en el calendario vacunal para intentar prevenir el cáncer de cérvix, y ya esto lo sabemos, ¿no? Es decir, es una evidencia que vacunar a mujeres a partir de los 12-13 años baja la incidencia de cáncer de cérvix. No tenemos tan claro, porque no tenemos tanta evidencia con respecto a otro tipo de tumores que se desarrollan con la infección del virus de papiloma humano, como pues decía Virginia, el cáncer de ano, cáncer orofaríngeo.
Lo que quiero decir con esto es que todavía tenemos preguntas en el aire que hay que hacer. Efectivamente, vacunar a varones, hipotetizamos, suponemos que a largo plazo va también a disminuir ese tipo de tumores que hablábamos en otras localizaciones, pero todavía tenemos que ver esas evidencias que veremos en el futuro. También tenemos que estudiar si estas políticas de screening son coste efectivas para la población. Es decir, hay una serie de preguntas que habrá que ir contestando, pero parece que la tendencia es esta, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve a ser otra llamada a la necesidad de seguir investigando. La mejor manera de investigar es en la prevención del cáncer, desde luego. Investigación, información, prevención. Yo quería haceros una pregunta a los tres. Como estamos hablando de alcohol, como estamos hablando de tabaco, ¿se tiende a culpabilizar en estos casos a los propios pacientes de desarrollar este tipo de cáncer? No, yo creo que no es que se les culpabilice, sino que ellos mismos son muy conscientes de que han sido los que han provocado esa situación por sus hábitos, y eso tiene es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, obviamente, les carga con un sentimiento de culpa, y por otro lado, en comparación con otro tipo de tumores en los que quizás en gente joven no se sabe por qué, por su genética les pasan, también el saber el por qué le quita mucho drama y facilita la aceptación por parte del paciente. Yo siempre digo que nuestros pacientes al final son muy buenos con nosotros y aceptan que ellos han sido parte de la causa y se involucran por eso en su autocuidado y en su curación. O sea que desde el punto de vista del profesional también suaviza o le quita drama el hecho de saber por qué ha sido y trabajar juntos en ello. Bueno, sí, es que es cierto lo que dice Alex, y bueno, lo primero que siempre decimos en las consultas es que no vamos a juzgar a nadie porque no podemos tampoco saber qué ha llevado a una persona a tener ese tipo de hábitos, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos saberlo como médicos, ¿no? Y yo también siempre digo a los pacientes que hemos llegado a este punto, pues tenemos que mirar hacia adelante, y efectivamente son pacientes altamente agradecidos, pero cargan con ese estigma de la culpa, entre otros. Y lo que siempre les decimos es que estamos ahí para ayudar y no para juzgar. Así que efectivamente, bueno, quizás eso también colabore en esta falta de, digamos, de publicidad, ¿no? Que tienen estos, que podrían hacerse ellos también cargo como pacientes. Virginia, tú, además de médica, eres familiar y cuidadora de un paciente con cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué desafíos tiene el tratamiento de este tipo de cáncer en los pacientes? Bueno, los desafíos son enormes. Sí que antes de responder a esta pregunta, sí que no sé si puedo... sí, claro, por supuesto, lo que quieras. Sí. Anterior, ¿no? Del tema de culpabilizar. Bueno, yo creo que así un poquito por experiencia personal, ¿no? En este caso, pues con mi padre. Bueno, yo aparte ya era médico, ¿no? Cuando fue el diagnóstico hace 4 años ahora. Y bueno, yo creo que al principio todos caemos un poco en eso. Me gustaría... pues hacer un pequeño llamamiento, ¿no? A las familias, sobre todo, porque ya los pacientes tienen bastante, ¿no? Con esto que comentaban mis compañeros, de sentirse un poco culpables, de decir, pues yo he hecho, No, creo que ahí tenemos un papel fundamental las familias, de apoyarles, de no juzgarlos y de tirar para adelante, ¿sabes? Creo que muchas veces caemos en eso de si no hubieras... incluso pacientes que ya están con la enfermedad y que no son capaces, ¿no? De abandonar ese hábito tabáquico, esa cosa de estar encima de ellos, ¿no? De no dejarlos respirar, o sea, yo creo que es un momento para apoyarlos, para animarlos y para dejar todo eso al lado, o sea, a un lado, el estigma a un lado y ya está, esto ha llegado así. Como dice Ana, no sabemos ni por qué, ni nos tendría por qué importar porque ha fumado o ha bebido. En cuanto tenemos un diagnóstico tenemos que tirar para adelante, ¿sabes? Y salir de eso. Y creo que es muy importante el trabajo ahí en las familias, incluso nosotros como médicos, hacerles entender a las familias que no vale de nada, ¿no? Ir para atrás. Creo que es algo que nos hace mucho daño, tanto a nosotros, hijos, mujeres, maridos, como a los propios pacientes, ¿no? Creo que me gustaba puntualizar eso, porque nosotros es un trabajo muy importante a nivel familiar y con mi padre. Lo explicabas muy bien, Virginia, en el momento ya que tienes el diagnóstico, culpa fuera. Esto viene bien de cara a prevenir, ¿no? No fumes, no bebas, porque vas a tener más posibilidades de tener un cáncer, pero una vez ya que lo tienes, olvidémonos de culpa, que ya bastante dura, ¿verdad? Es la enfermedad. Te preguntaba como médica ahora los desafíos que tiene el tratamiento.
Mira, los desafíos son, muchos, ¿no? Y además yo creo que de muchos campos diferentes. El tratamiento, como médica son unos, evidentemente, y como hija son otros. Para empezar es la incertidumbre, ¿no? Cuando te sometes a un tratamiento de este tipo y más ahora que hay tantos tratamientos, ¿no?, diferentes, es esa incertidumbre de qué tratamiento será, cómo será, qué efectos secundarios tendrán, ¿no? Siempre nos montamos nosotros, pues nos imaginamos algo, pues una especie de película sobre cómo va a ser, que muchas veces está muy lejos de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es una incertidumbre tremenda para el paciente y para la familia, que es algo que tenemos nosotros como médicos, ¿no? Pues en mi caso como médico de familia y en este caso como hija, pues intentar tranquilizar, ¿no? Explicar, creo que la información es importantísima y tirar para adelante, ¿no? Creo que con los tratamientos hasta ahora en este tipo de cáncer hemos tenido las expectativas bajas, ¿no? En esto es algo que Ana, que es la oncóloga de mi padre en este caso, ha trabajado mucho conmigo, porque tenemos esas expectativas bajas que pues nos hacen ser un poquito pesimistas, ¿no? Que nos cuesta tirar para adelante y confiar en estos tratamientos que vemos que empiezan a funcionar, ¿no? O sea, que realmente hay unos resultados que hace unos años eran totalmente impensables. Pues en caso de mi padre, pues llevamos 4 años y ahí estamos, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte los efectos secundarios, ¿no? Creo que hay una revolución tremenda en estos tratamientos, pues en otros casos, por ejemplo, en la inmunoterapia, ¿no?, que hablaremos de ella. Creo que los médicos desconocemos muchos efectos secundarios, ¿no?, de la inmunoterapia, por ejemplo, y creo que es importante que nos actualicemos en esto porque podemos ayudar a los pacientes. Con mi padre nos pasó también, ¿no? Aparecieron unos efectos adversos que como médicos desconocíamos, yo, la oncóloga, ¿no?, claro, y que nos ayudó muchísimo, ¿no?, el poder detectarlos a tiempo, con lo cual creo que eso también es un desafío importante. Y luego, sobre todo, informar a los pacientes, ¿no?, de las secuelas a corto y a largo plazo, para que sepan ellos un poquito detectarlos. Creo que el hecho de que te lo expliquen, también como médico, ¿no?, explicarlos, creo que al paciente le quita mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Y creo que tenemos que estar ahí para explicar, para apoyar y sobre todo porque son tratamientos muchas veces duros e invasivos que minan la calidad de vida, la autoestima y que es duro a nivel psicológico para los pacientes y para los familiares. Entonces creo que tenemos ahí mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por hacer. Extiendo ahora esta pregunta a los tres, a Virginia, tú como familia, al resto como especialistas médicos. ¿Cómo creéis que estigmatiza este tipo de cáncer al paciente? Bueno, es una enfermedad que se da en una zona del cuerpo que está muy expuesta a la vista de todos y que impacta en funciones básicas como son hablar, como es tragar, como respirar. Entonces, todo lo que podamos hacer en nuestros pacientes a nivel de generarles cicatrices o hacerles respirar por un agujero en el cuello que no tenían o tener dificultad a la hora de tragar alimentos o manejar la saliva, cambios en el habla o se les torza la cara, pues es algo que se ve mucho, no se puede ocultar por lo general, y eso hace que obviamente la gente en la calle no sepa qué ha pasado, pero mire a ese paciente continuamente porque les llama la atención. Entonces eso genera un problema muy difícil de resolver para nosotros y que intentamos minimizar con nuestras actuaciones, claro. Ana, un cáncer evidentemente se ve, se aprecia, como decía Alex. ¿Qué opinas? Pues efectivamente, ya no solamente en las funciones tan importantes que tenemos en este área, ¿no? Sino también a veces se ve y vemos el tumor. Eso también es algo complicado porque hay que convivir con el tumor, que normalmente otro tipo de tumores, cánceres están dentro del cuerpo y no lo vemos, pero a veces lo vemos. Y luego en estas funciones tan importantes afecta el habla, ¿no? El tener una capacidad reducida para comunicarnos afecta enormemente a las personas, o podemos provocar sordera, ¿no? Y esto también aísla, ¿no? Ya el propio paciente tiende a veces a autoaislarse por estas dificultades, ¿no? O el olor también a veces tienen que convivir con él, ¿no? Entonces, y no solamente esto, sino son pacientes además que tienen dificultades para comer y que tienen dolor muchas veces, ¿no? Y esto también afecta su estado de ánimo o su energía vital, ¿no? Entonces es un tumor que requiere mucho soporte, y ahora también hablaremos un poco que es un paciente que necesita de muchos especialistas y que de estos especialistas estén también muy coordinados. ¿Qué impacto psicológico tienen los pacientes como consecuencia de las secuelas de este cáncer de cabeza y cuello? Bueno, yo en este caso creo que el impacto psicológico es enorme, ¿no? Me parece que es algo que tenemos nosotros que atender desde el principio, porque creo que los propios pacientes y sus familiares
de primeras no quizá no sean conscientes de lo que puede suceder, ¿no? O sea, en esta esfera. Creo que es algo además que normalmente los pacientes no nos cuentan y que nosotros tenemos que estar atentos. Yo creo que hay un menoscabo en la autoestima del paciente importantísimo. Por lo que comentábamos antes, ¿no? De las secuelas visibles, porque el aspecto, la voz, pues la seguridad que tengamos, ¿no? Por nuestro aspecto físico en las relaciones, tanto sociales como afectivo-sexuales, es algo importantísimo para cualquiera de nosotros, ¿no? Para cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que esa mina de autoestima es muy importante a todos los niveles y creo que es algo además que no solemos a lo mejor comentar, ¿no? O sea, me refiero a los pacientes mismos, pues abordar ese tema porque al final te centras, ¿no? En tengo un tumor y lo que quiero es que esto vaya bien y parece que el resto no importa, ¿no? Creo que es algo fundamental insistir en esto porque creo que el impacto psicológico es tremendo y de hecho en esto sí que me gustaría comentar que, bueno, yo por ejemplo en mi caso, pues bueno, pedimos ayuda, pues yo por ejemplo con un psicólogo desde el principio, ¿no? Pues un poquito especialista en todo esto, que me ayudó muchísimo, tanto a mí como a mi familia, porque creo que aquí, pues al final somos un equipo, ¿no? Es el paciente y el entorno, que nos ayudó muchísimo pues a llevar precisamente todo este tipo de problemas, ¿no? A los que te enfrentas, pues por todo esto. Creo que es una situación complicada y que es muy importante incidir en el soporte psicológico. En tu visión, Virginia, ¿cómo ha impactado esta experiencia? En tu visión, quiero decir, como médica de familia, ¿cómo ha impactado en cuanto al manejo del cáncer? Bueno, el cambio de visión ha sido radical. Esto es algo que yo iba pues con una idea, radical. Creo que hay mucho desconocimiento. La oncología se ha revolucionado mucho y yo creo que tenemos mucho desconocimiento porque es imposible, ¿no? Estar al día de todo. Es algo que como comentábamos, bueno, que Ana pues ha trabajado mucho conmigo desde el principio, como os comentaba, porque al final como médicos de familia, pues yo creo que seguimos con la idea, ¿no? De pues los pronósticos, la supervivencia, pues un poco que había hace pocos años y desconocemos mucho pues los avances que está habiendo tanto en cirugía como en tratamientos nuevos que están funcionando, la inmunoterapia, etcétera. A mí esto me cogió pues totalmente por sorpresa. Entonces, yo sufrí mucho como médico de familia y me pasa también con mis pacientes, porque muchas veces te imaginas, ¿no? Un escenario con un pronóstico X, pues malo quizá, y te adelantas y sufres mucho por eso, ¿no? Por los pacientes, o yo en mi caso, por mi propio padre, cuando realmente creo que cada paciente es un mundo y eso es algo que para un médico de familia es muy importante. Cada paciente es un mundo, cada paciente, o sea, los pronósticos están ahí, pero son independientes y luego creo que tenemos que ir tratando a los pacientes como médicos día a día, actualizarnos como médicos de familia en todos estos efectos secundarios, en todos estos tratamientos nuevos que realmente cambian el panorama, ¿no? Para realmente estar actualizados y darles un soporte válido a nuestros pacientes. Y bueno, ya te digo, o sea, a mí me ha impactado totalmente porque de lo que yo pensaba a lo que posteriormente fue, pues bueno, fue otra historia totalmente diferente que me ha ayudado mucho en mi consulta, ¿no? A dar soporte multidisciplinar, ¿no? A saber todo lo que estos pacientes pueden llegar a necesitar y sobre todo a ir día a día, a no adelantarnos y a saber que cada paciente es un mundo. Cada paciente desde luego es un mundo, cada cáncer también es un mundo. Alex, ahora, punto positivo, avances que los tenemos, ¿no? En técnicas quirúrgicas. Bueno, ahí, o sea, al hilo de lo que estaba comentando Virginia, dejar claro una cosa, que es que muchas veces nos centramos en hablar de la supervivencia y de curar, obviamente, y salvar la vida de los pacientes, pero es mucho más complejo que todo eso y cuando te dedicas al cáncer en exclusiva te das cuenta de que necesitas un equipo. O sea, es fundamental que el paciente sienta que no que el cirujano es el mejor que le va a poder operar, sino que es parte de un equipo que empieza en el médico de familia probablemente y termina, cuando desgraciadamente no hay otra opción, en la médico de cuidados paliativos que tiene que acompañar al final de la vida. Y nuestro objetivo segundo y prioritario tiene que ser, aparte de curar a la gente, devolverles a una vida lo más normal o más parecida posible a la que tenían antes de la enfermedad. Y para conseguir esto es imposible centrarse en un avance que se centre solo en la supervivencia, ¿no? Entonces, a nivel quirúrgico, que me preguntas, sí, a nivel de cirugías, pues es obvio que desde hace ya décadas los otorrinos nos hemos intentado formar en técnicas que llamamos parciales para no hacer unas cirugías que amputen tanto y conservar el máximo de tejido sano para que la función luego se mantenga. Y eso nos ha llevado poco a poco a tener una mentalidad de ir a cirugías pues mínimamente invasivas, a meternos a través de la boca, que llamamos cirugía transoral, pues para evitar cicatrices, para quitar menos tejido y intentar mantener la misma supervivencia que nos daban las cirugías radicales, pero generando el menor impacto posible pues en el habla, en la forma de tragar o en la forma de respirar del paciente.
Qué importante, desde luego. El futuro va hacia la cirugía robótica. Bueno, yo me gustaría dejar claro que el robot no es más que un instrumento más que tenemos, de los muchos que tenemos que desarrollar, y específicamente para nuestros tipos de tumores, pues para poder ver mejor la lesión y cortarla, digamos, mejor, de una forma más eficaz y sobre todo menos agresiva. Y aquí vamos. Todavía no estamos acostumbrados, ¿no?, a lo del robot, pero bueno, ya veo que está entrando, ¿no?, como la inteligencia artificial que entrará también en el tema del cáncer. Ana, desde tu perspectiva como oncóloga, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más efectivas que se están utilizando actualmente para el cáncer de cabeza y cuello? Pues María, mira, te diré que para mí, como oncóloga médica, lo más importante es que podamos atender al paciente desde este punto de equipo, de multidisciplinar. Creo que todos, el que nos podamos poner de acuerdo en los comités de tumores con nuestros compañeros, pues ya sea pues, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, pues los oncólogos radioterápicos, los patólogos, radiólogos, es decir, con todos los especialistas que intervienen, que nos podamos poner de acuerdo en desarrollar la mejor estrategia oncológica para conseguir, pues eso, no solamente la curación, sino la mejor pues, calidad de vida y el menos daño posible, es para mí, desde mi punto de vista, el mayor avance que hemos tenido, porque sumando todas estas pequeños avances que vamos aportando todos desde nuestra especialidad, cuando lo miramos desde el global, lo que tenemos es un gran avance en tanto calidad de vida como en supervivencia de estos pacientes. Sabes que los oncólogos médicos pues tratamos a los pacientes con fármacos. Teníamos la quimioterapia y teníamos un fármaco que es un anticuerpo monoclonal, pero desde hace muchos años no teníamos grandes avances y, como comentábamos, pues efectivamente la inmunoterapia, que es otra herramienta más, ha llegado para aportar pues una pequeña revolución en este tumor y supongo que ahora hablaremos un poco de esto. Pues hablamos, si os parece, ya de la inmunoterapia, un gran avance. ¿Qué impacto está teniendo en el tratamiento? Bueno, pues el impacto que ha tenido la inmunoterapia, diremos que es un fármaco, que realmente es un fármaco que hoy por hoy se administra intravenoso y es un anticuerpo que realmente lo que va a intentar es activar a nuestras propias defensas, nuestros propios linfocitos, nuestros glóbulos blancos, para que de alguna manera despierten y ataquen a las células tumorales, que al final el cáncer no deja de ser un tejido propio nuestro, de nuestro cuerpo, y de alguna manera no está siendo atacado por nuestro sistema defensivo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la inmunoterapia sabemos que no funciona en todos los pacientes, pero en algunos pacientes este estímulo de las defensas consigue que tengamos pues respuestas en algunos pacientes duraderas, y en el mejor de los casos, en algunos pacientes estamos consiguiendo que personas que tienen metástasis tengan unas respuestas parciales o completas, es decir, desaparezca, entre comillas, su enfermedad para convertirse en un largo superviviente. Es decir, estamos consiguiendo que algunas personas vivan durante mucho tiempo con una buena calidad de vida. Y además, los efectos secundarios son diferentes a los conocidos como los que conocemos de la quimioterapia o de este tipo de anticuerpos monoclonales que os comentaba. Yo os pediría ahora a los tres, a modo de síntesis, qué puede hacer la comunidad médica, la sociedad, para colaborar mejor en la prevención y en el tratamiento. Alex, cuando quieras. Bueno, creo que lo que hemos comentado previamente, yo creo que la clave está en conseguir ver el proceso en su conjunto desde que inicia, desde la prevención, como hemos comentado, desde que antes de que empiece, pero si empieza pues desde los primeros síntomas, y ser conscientes de todas las fases que pasa el paciente, que es un único paciente con un único problema, en el que pasa por muchas fases diferentes, de necesidades diferentes, y que obviamente si las atacamos cada uno de forma individual, según nuestro conocimiento, pues nos vamos a quedar cortos. Nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que coordinar y tenemos que intentar que el paciente también sea partícipe y cuide de su salud y se empodere para poder conseguir el mejor resultado posible. Entonces, toda iniciativa desde quien incluso pues organiza los hospitales para que eso se favorezca, para que podamos tener más comunicación entre especialistas, para que se eviten duplicidades de consultas, para que el paciente esté mejor atendido por un único equipo, pues creo que es clave para conseguir mejores resultados. Ana, Virginia. Bueno, desde mi punto de vista, pues ya, por ejemplo, hacer este podcast me parece que es un signo de avance, ¿no? Y tener este Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, el 27 de julio, empezar a concienciar a todo el mundo también de, pues intentar
ser comprensivos con estos hábitos tóxicos, pero ser firmes y dar a conocer los efectos secundarios desde políticas globales hasta, pues como decía Virginia, ¿no? Dar a conocer a la población que tiene acceso a estos programas de ayuda y y pues también hay que saber que hay que consultar a veces, ¿no? Cuando uno tiene pues lesiones que no terminan de curarse en la boca, o uno tiene una ronquera que no pasa, una tos seca ahí, bueno, todo, pues hay que consultar al médico de cabecera o a los especialistas. Virginia, cierras tú. Sí, bueno, yo creo, insisto, pues un poquito para cerrar en todo lo que comentamos, ¿no? De primeras, vamos, lo primero, prevenir, después desestigmatizar una vez esto ha llegado, ¿no? Intentar hacer una detección precoz y luego, sobre todo, apoyar, ¿no? Seguir investigando, porque yo creo que al final la investigación es esperanza, ¿no? En mi caso, yo lo he vivido así con mi padre, y nosotros como médicos, pues seguir ahí, creo que hacemos en ese sentido, que tenemos un trabajo, ¿no? Bonito, y bueno, quizá gratificante. Creo que tenemos que estar siempre atentos para poder estar, pues bueno, a la altura quizá, ¿no? Del trabajo que tenemos, y sobre todo apoyar, ¿no? A los pacientes, intentar controlar esos síntomas y acompañarlos en procesos tan complicados como esto. Creo que podemos hacerlo más llevadero. Muchísimas gracias a los tres, Virginia, Ana, Alex, muchísimas gracias por participar en El Cáncer se habla, y a la Fundación Española de Cabeza y Cuello por hacer posible este encuentro. Un abrazo a los tres. Para cerrar, recordemos una vez más la importancia de la prevención y la detección temprana, que podría reducir enormemente la incidencia del cáncer de cabeza y cuello. Y a los que estáis al otro lado, especialmente si sois pacientes oncológicos, gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo episodio. Y recordad, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece atención gratuita a las 24 horas al día, 365 días al año, en el teléfono 900-100-036. Sus especialistas están disponibles tanto para ayudar a las personas con cáncer como a sus familiares. Toda la información también disponible en contralcáncer.es. Hasta pronto.